Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos al episodio 42 de este podcast de política mundial. Si eres nuevo escuchando esta emisión, déjame comentarte que este es un espacio en el cual hablo sobre temáticas importantes referente a las relaciones internacionales. Mi nombre es Misael Rodríguez y me encuentro transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca. En los episodios de esta saga de audios, a las que simplemente he llamado Medio Oriente, hemos estado hablando acerca de la Sharia, acerca de un país llamado Arabia Saudita en general. Hoy quiero profundizar un poco sobre esta cuestión de la Sharia de manera un tanto más general. Tomemos en cuenta que la Sharia que se aplica en los países donde el Islam está establecido se conoce al menos entre los musulmanes como una ley que se aplica de carácter obligatorio en su cumplimiento, de carácter muy rígido, y también se establece como un ordenamiento con respecto a cómo se comporta la gente en toda esta área geográfica que conocemos como el Gran Medio Oriente, e incluso cómo debe de pensar el individuo. La podemos considerar como una ley islámica un tanto represiva si lo vemos desde ese punto de vista, que está plasmada en el Corán. Por lo tanto, se considera fuente para la determinación de penas y castigos sin excepción alguna, y al regular al individuo en la sociedad en lo referente a creencias, también se va a encargar de regular muchas temáticas sociales que abarcan aspectos económicos, la familia, la política, lo conyugal y también la herencia. Por ello se dice que la Sharia tiene una amplia interpretación que va variando de país a país. Esa diferencia en la interpretación es lo que ha ocasionado que la aplicación de la Sharia caiga en el fanatismo religioso, que a su vez es usado para reprimir a sus mujeres o, en su defecto, es utilizado por el terrorismo fundamentalista para justificar sus actos inmundos. Cuando la Sharia se usa como código de conducta, va tomando poco a poco, ese carácter de ley, y puesto que el Corán para los musulmanes es usado muchas veces con fines políticos, de esta manera se convierte en la fuente directa de origen de la Sharia. La naturaleza de la Sharia se encuentra proporcionada en lo descrito en el Corán y por ende se considera, según ellos, la expresión de Dios revelada a Muhammad. Por ello, los textos sagrados deben de ser aplicados tal cual para que de esa forma no se violente el valor sagrado de Dios. Pero supongo, y si has escuchado nuestros podcasts sobre Medio Oriente, surge aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo aplican las penas y los castigos dentro de la Sharia? Para entender esto, es necesario remitirnos a la figura que se conoce con el nombre de Hadd, H-A-D-D, si es que quieres buscarla, en donde se deben de fijar 3 principios para poder ejercer sanciones a una persona. El primero de ellos es que la persona debe de ser mayor de edad. El segundo de estos principios es que la persona debe de tener pleno conocimiento sobre los actos que están prohibidos. Y el tercero de estos principios es que debe de existir nexos entre el primer principio, que es ser mayor de edad, y el segundo principio, que es tener conocimiento sobre los actos que están prohibidos para poder acceder al debido proceso. Estas penas que establece la Hadd o el Hadd se usan supuestamente para corregir los actos morales y la conducta. Por lo tanto, los delitos que se describen abarcan el adulterio, la venta de productos que contaminan, el hurto, la homosexualidad, y estos delitos, dependiendo de la gravedad, se encuentran ubicados en rangos que se consideran más o menos grave. Y te repito, esto varía de país a país. Por ello, a los occidentales creo que nos resulta un tanto complicado entender esta forma de pensamiento y los castigos asociados al mal comportamiento. La Sharia, como te he comentado, la interpreta cada país de acuerdo a varias cuestiones, y hay que recordar que la misma se encuentra codificada. Por lo tanto, esta contiene estrictas regulaciones en el Corán que tienen un fundamento en los hadís, H-A-D-I-Z, que son los dichos atribuidos al profeta. Tomemos en cuenta que esta diferenciación de interpretación la presentan aquellas naciones que basan su código penal en la Sharia, donde existen castigos corporales, la amputación de extremidades, latigazos o lapidación. Por ejemplo, en Qatar, Bahrein o Emiratos Árabes,
naciones que son básicamente petromonarquías, tienen en común esto de discriminar a las mujeres. Ejercen la tutela masculina y digamos que si tuviéramos que imaginar esta situación para las mujeres, es como si aquella mujer fuera una niña a la que se le acompaña a todas partes o no se le da permiso de hacer algo. En estas naciones, la violencia doméstica está permitida, puesto que aquí la Sharia da el permiso de que el marido discipline a la mujer y la policía no se toma estas acusaciones tan en cuenta. En Arabia Saudita, que ya expliqué por cierto en otro podcast, solo basta decir que aquí se aplican el wahabismo y si quieres escuchar ese episodio, abajo te dejo el link para que puedas escuchar. En la República Islámica de Irán hacen una aplicación muy intensiva de la Sharia y el país, que es de mayoría chiita, tomando en cuenta que prácticamente todo el Gran Medio Oriente es sunita, aquí el uso del velo islámico es obligatorio para todas las mujeres, tanto nacionales, extranjeras o, en su caso, mandatarias en visitas oficiales. Pakistán es el único país que podemos decir que ha diseñado un sistema de aplicación y codificación de la Sharia, dado a que la Constitución establece que Dios es el único soberano y la Sharia es la principal fuente de derecho. Aquí los problemas para las mujeres son discriminación en las escuelas, imposición de la purdah. La purdah es un vestido que cubre todo el cuerpo, matrimonios forzados con niñas menores de edad y asesinatos de honor. Aquí es donde se han registrado los ataques con ácido a las mujeres cuando se considera que ella misma ha violado la tradición o las leyes estrictas sobre la blasfemia. En el Magreb, es decir, el norte de África, por ejemplo en Mauritania se aplican penas corporales. En Túnez, pues en este país la Sharia no es fuente de derecho. En Marruecos sí lo es, pero al menos en este país de Marruecos existen leyes modernas que garantizan, supuestamente, derechos a las mujeres en temas como el divorcio, la herencia, los hijos fuera del matrimonio, restricción de la poligamia, etc. Y ya saliéndome un poco de esta área geográfica, en Indonesia la Sharia solo se aplica a lo familiar. Y bueno, esto es un poco de explicación respecto a cómo se aplica la Sharia en diferentes áreas geográficas. Espero que este podcast te ayude a entender un poquito más la complejidad que rodea a estas áreas del mundo y te ayude a comprender los siguientes audios que voy a desarrollar. Asimismo, te invito a que califiques este podcast en Spotify para ayudarnos en las estadísticas, te suscribas a este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Te repito mi nombre, soy Misael Rodríguez. Saludos.